Saludos, estimados estudiantes. Le habla el profesor Carlos Nava, profesor de la materia Psicología de la Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. En esta clase vamos a hacer una introducción acerca de lo que es la psicología de la educación. Empecemos por el nombre, Psicología de la Educación. Está compuesto por dos conceptos importantes. Por un lado, psicología, por otro lado, educación. Y tenemos el símbolo de la psicología. De tal manera que para entender la psicología de la educación, primero tenemos que revisar lo que es la psicología, luego revisaremos lo que es la educación y por último trataremos de dar un concepto de lo que es la psicología de la educación. Empecemos entonces con la psicología. ¿Qué es la psicología? La psicología, si uno analizamos la palabra, su origen etimológico proviene de dos palabras griegas: psique, que significa alma, y logos, que significa estudio. Realmente en Grecia logos tenía varios significados, también se podía entender como verdad, como saber, como tratado, como discurso. O sea que en su origen etimológico, psicología lo que significa es tratado del alma. Muchos autores en la antigüedad trataron de hablar de la psicología, por lo menos Aristóteles tiene un tratado del alma. La palabra alma está asociada al aliento vital y cuando analizamos ese concepto, la palabra alma está asociada a ideas religiosas, ideas que van más allá de lo físico. Se entiende que es una sustancia que es diferente del cuerpo, da cuerpo y alma, y que el alma puede trascender el cuerpo. Que tarde o temprano, cuando morimos, el cuerpo muere, se corrompe y el alma continúa, sigue un mundo mejor. Así lo entienden la mayoría de las religiones. Está por un lado psique, que sería la parte espiritual, y por el otro lado la physis o physe, que sería la parte material. Esta manera de entender el mundo implica un dualismo. Hay dos sustancias en el mundo que tienen naturalezas opuestas y que lo componen. Por un lado lo espiritual, por el otro lado lo material. Bueno, esto ya nos indica un poquito el pasado de la psicología. La psicología en un comienzo era parte de la filosofía e incluso en algunas culturas estaba entremezclada, no se distinguía de las enseñanzas religiosas. Actualmente no entendemos la psicología así. Si buscamos los libros o lo buscamos en internet, donde ustedes quieran buscarlo, la definición que suele aparecer es que la psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. Hay diferencia entre esta noción y la noción de la psicología como el estudio del alma. Aunque ese sea su origen etimológico, actualmente, como les estoy diciendo, no la vemos así. Vamos a empezar a analizar este concepto moderno de la psicología. Primero tendríamos que empezar por analizar lo que es una ciencia, luego la conducta y luego lo que son los procesos mentales. ¿Qué es una ciencia? Una ciencia es un método para resolver problemas. La ciencia comienza siempre con un problema, algo que no sabemos cómo es, y luego tratamos de darle respuestas a esos problemas. Esas respuestas que le damos a los problemas son nuestras hipótesis. Un conjunto de hipótesis construyen unas teorías, es decir, que un sistema de hipótesis hace una teoría. ¿Cómo se construyen estas teorías? Las teorías son creencias, cosas que pensamos acerca de las cosas. Usted puede, por ejemplo, ver el cielo nublado y pensar que va a llover. O también en función de que ayer llovió, pensar que hoy va a llover. Usted no tiene pruebas de eso, pero es su creencia. Hay muchas creencias que tenemos. Hay gente que cree en Dios, por ejemplo. La creencia en Dios, bueno, es una creencia. O sea, así como muchas otras creencias. Dependiendo de la religión, hay otras creencias que cada quien tiene. La teoría es una especulación. Es algo que nosotros puede ser producto de la razón, de que consideramos lo más razonable. Por algo terminamos teniendo fe en esa creencia. Y eso lo hacemos con cualquier teoría, científica o no científica. Entonces, ¿qué diferencia una teoría científica de una no científica? También parte de una creencia. Pero la diferencia fundamental es que un científico trata de encontrar evidencias que apoyen o refuten sus creencias. ¿Dónde vamos a encontrar esas evidencias? En la observación. La observación de las experiencias pueden apoyar nuestra teoría o pueden refutarla. Puede ser que la teoría diga que, por ejemplo, va a pasar un cometa cerca del planeta Tierra. Bueno, si pasa, es una observación que apoya la teoría. También se pueden hacer experimentos. ¿Qué es un experimento? Una observación controlada. Ya en el experimento yo manipulo ciertos elementos de la experiencia
y hago una predicción. Por lo menos digo, si mezclo esta sustancia con esta, esto va a explotar. Bueno, esa es mi predicción. Lo hago y veo qué pasa. Si explota, evidentemente se comprobó o apoya mi teoría. Es decir, que yo en la ciencia hago una contrastación empírica. Es decir, la teoría la trato de contrastar con lo que pasa en la experiencia. Así, los datos de la observación apoyan la teoría, bueno, la mantenemos como válida por el momento. Pero ojo, no la podemos asumir como la verdad. No la podemos asumir como la verdad. Porque con las teorías pasa algo parecido a lo que ocurre en un juicio legal. Fíjense que en un juicio legal, uno está en el juicio, una persona la acusan, por ejemplo, de que se robó algo. Bueno, el hecho de que la acusen no significa que por eso va a ir presa. Primero tiene que el fiscal aportar pruebas que apoyen la acusación. Hay una persona, un testigo que dice que lo robaste, o se encontraron huellas digitales en el lugar. Entonces, se recogen unas pruebas. También la persona tiene derecho a defenderse y tiene un abogado defensor. Y ese abogado defensor puede encontrar también pruebas que apoyen la idea de que él es inocente. Al final, el juez va a tener que balancear las evidencias que hay y decidir si es culpable o inocente. Ahora, puede pasar que haya muchas evidencias en contra, es decir, mira, si te vio gente o hay huellas digitales en el lugar que se cometió el crimen tuya. A pesar de eso, no pudiese ocurrir de que la persona fuera inocente, a pesar de que haya muchas pruebas y la persona fuera condenada culpable. Efectivamente, hay personas que luego se demuestran que han sido condenadas y que eran inocentes. Pero también pudiese pasar lo contrario, que una persona que es declarada inocente en el juicio porque no se consiguieron suficientes pruebas para condenarlo, bueno, resulta que sí era culpable. Así que certidumbre total no tenemos. Ahora, yo, no sé ustedes, y ahí sí ya es un asunto de creencia también, de creer en la ciencia, prefiero quedarme con las teorías que son apoyadas por la mayor cantidad de pruebas. Ahora, esas teorías, como precisamente acabamos de explicar, no son la verdad absoluta, no podemos llegar a un punto donde ya llegamos a ese conocimiento donde sabemos lo que ocurre, sino que siempre nos quedamos un poco en el terreno de las creencias, siempre nos quedamos en ese terreno. Bueno, esas teorías pueden irse mejorando y pueden irse transformándose y haciéndose más precisas. Por eso la ciencia siempre es perfectible. Nunca podemos hablar de una verdad absoluta. La verdad es un concepto autoritario, porque quien tiene la verdad tiene el poder. Si yo tengo la verdad, y lo que te queda es obedecer. En la ciencia es errado hablar de la verdad en ese sentido. Y si vamos a hablar de la verdad, en todo caso tendríamos que hablarla como una propiedad lógica de las proposiciones. Algo que tiene que ver más con el discurso que con propiamente la contrastación que se realiza entre las teorías y la observación. Entonces, por un lado, tenemos la especulación, siempre lo vamos a hacer en todas las ciencias, comenzamos con un problema a especular cuáles son sus posibles soluciones, pero la idea es que después, cuando ya hayamos elaborado la teoría, la contrastemos. Eso entonces es la ciencia. Si decimos entonces que la psicología es una ciencia, debe hacer eso. Debe plantearse problemas, debe construirse teorías, pero no quedarse solo con las teorías, con lo que cree, con la especulación. Debe tratar de recoger evidencias empíricas que apoyen esas teorías. Por eso es que, ya que eso es así, no podemos seguir partiendo de que la psicología es el tratado del alma, porque el alma no se ve. ¿Y qué vamos a observar? Si en la ciencia dijimos que vamos a observar, no podemos basarnos en la psicología en algo que no es observable. Por eso el objeto de estudiar la psicología se ha transformado a la ciencia que estudia la conducta. Sobre todo teorías como el conductismo insistían en que ese debía ser el objeto único y exclusivo de la psicología, la conducta. Otras teorías que dicen, bueno, está bien, la conducta es el centro, pero también estudia los procesos cognitivos. Entonces lo que también tenemos que entender es qué es una conducta. La principal característica de la conducta es que es algo observable, se puede ver, se puede observar. Siempre tenemos una conducta. Siempre nos estamos comportando. En este momento, bueno, observamos la computadora y a lo mejor se ríen y a lo mejor se voltean y se van a comer algo. Esa es su conducta. Siempre nos estamos comportando, siempre tenemos un comportamiento y todos los demás también los tienen. La única manera que no tengamos un comportamiento es que estemos muertos.
¿Ves? Todos los seres vivos, incluso las plantas, tienen un comportamiento, tal vez un comportamiento lento que implica orientarse hacia donde está el agua, orientarse hacia donde está el sol. Tal vez no lo podemos observar claramente, pero las plantas también tienen un movimiento y se están comportando constantemente. Otro problema que puede confundirnos con el asunto de la conducta es que a veces se mezclan los juicios que hacemos con la conducta con la conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, a veces usted le pueden decir en un colegio, el niño se porta mal. Eso es un juicio de la conducta, pero no le están diciendo qué es lo que él hace en concreto. ¿Por qué dicen que se porta mal? Se porta mal porque le pega a los compañeros. Se porta mal porque grita en clase. Se porta mal porque interrumpe la clase. Se porta mal porque sube el tono de voz. A lo mejor para una maestra eso es portarse mal. A lo mejor para otra maestra que el niño hable muy duro no es portarse mal. Y una dice se porta mal y la otra dice no, a mí no me parece que se porte mal. Claro, es que no están hablando de lo mismo. Entonces hay que tener cuidado con no confundir eso, los juicios de la conducta con la conducta. Es lo mismo que decir el niño es irresponsable. ¿Le estoy diciendo la conducta diciéndole que es irresponsable? No le estoy diciendo la conducta. ¿Qué es lo que él hace que usted juzga irresponsable? El niño no entrega las tareas, el niño llega tarde a clase. Eso pudiesen ser las conductas que usted llama irresponsables. En el aula de clase hay ciertas conductas que consideramos claves, que queremos desarrollar. Por ejemplo, leer, escribir, sumar, restar. Fuera del aula de clase hay muchas conductas, cepillarse los dientes, correr, brincar, bañarse, saltar. Son algunas conductas. Normalmente se pueden asociar a verbos en el lenguaje. Ahora hay que tener cuidado porque pensar es un verbo, pero no es observable. Entonces pensar no se considera una conducta. Muy bien. ¿Qué define a la conducta? La conducta es un cambio que realizan los organismos. Normalmente ese cambio implica movimiento. El individuo se mueve y dentro de la dimensión de movimiento, una forma de movimiento pudiera ser quedarse inmóvil. No es un movimiento producido por un objeto externo. Los seres vivos tienen un movimiento autogenerado. Así que una de las características importantes de la conducta es que es el individuo el que puede decidir moverse o no. ¿Y para qué lo hace? Para modificar las relaciones con su ambiente. Puede ser que haya ciertas condiciones del ambiente que le sean desfavorables y otras que le sean favorables. El individuo va a realizar conducta para aproximarse a las condiciones favorables, que pueden ser ciertos alimentos, por ejemplo, y alejarse de las condiciones desfavorables, que pueden ser depredadores que se lo quieran comer. Y en ese sentido, la conducta siempre tiene una naturaleza adaptativa. Los organismos desarrollaron el comportarse para poder modificar esas relaciones para que le fueran más favorables para su supervivencia. Entonces, ese es el objeto principal de la psicología porque es lo observable. Sin embargo, en los libros de psicología suele aparecer también que la psicología estudia la conducta y los procesos cognitivos. Realmente los procesos cognitivos no son observables, no los podemos estudiar directamente. Solo podemos saber de ellos a través del reporte verbal que nos hacen los sujetos de lo que están sintiendo o de lo que están pensando. ¿Podemos confiarnos en ese reporte verbal? Bueno, más adelante hablaremos de ello. Pero las visiones modernas cognitivas, lo que suelen asumir es que los procesos cognitivos son constructos teóricos, más que fenómenos observables de los cuales podamos hacer mediciones o los cuales podamos trabajar con ellos directamente. Al fin y al cabo, siempre estamos trabajando con la conducta. Ahora, ¿cómo la psicología pasó a tener esta naturaleza experimental? El origen de la psicología experimental en los libros normalmente se reporta a Wilhelm Wundt como el padre de la psicología experimental. Realmente no fue el primero que hizo experimentos psicológicos, eso hay que aclararlo. A veces, como lo suelen decirlo así, la gente se imagina que fue el primero que hizo ciencia en la psicología, y eso no es verdad. Realmente el aporte histórico de Wundt fue lograr que se creara el primer laboratorio de psicología en una universidad, en la Universidad de Leipzig, en 1879. Ese fue realmente el aporte de Wundt, más que plantear experimentos psicológicos que ya, por ejemplo, habían hecho otros autores. ¿Cómo era la investigación de Wilhelm Wundt? La investigación de Wilhelm Wundt giraba en torno a lo que llamamos introspección. La introspección es el reporte verbal que hacen los sujetos de lo que piensan, de lo que sienten, de sus estados subjetivos. Wilhelm Wundt, que además era médico, en ese laboratorio que tenía de psicología,
y colocaba al sujeto ciertos aparatos que le permitían tomar ciertas medidas fisiológicas y además le pedía que hiciera un reporte verbal de lo que iba pensando, sintiendo. Podía ser mientras realizaba algún problema, como por ejemplo resolver un problema de matemática, qué vas pensando, qué vas sintiendo. O podía ser libre, qué es lo que vas pensando, qué es lo que vas sintiendo. Ese era el método de la introspección de Wundt. Y era, si pudiésemos decir que tenía una idea científica, porque la idea no era solo quedarse con la especulación, lo que él pensaba acerca de la psicología, acerca de los procesos mentales, sino que trataba de recoger datos basados en ciertos sujetos con los que hacía los experimentos. Ahora, ¿cuál es el problema del método de Wundt? Recuérdense que ya dijimos que la ciencia debe observar los objetos que estudia, pero nosotros no podemos observar nuestros estados mentales. Wundt tenía que confiar en el reporte que le daban sus sujetos. Entonces, ¿cómo podía estar seguro que esos reportes eran ciertos? Por ejemplo, algunos sujetos podían mentir, ocultar información por lo menos, o tal vez no sabían totalmente lo que ocurría en sus estados mentales. Pueden haber ciertos procesos mentales de los cuales no estamos conscientes. Esas eran parte de las debilidades del método de Wundt. Había que confiar en el reporte verbal de los sujetos y no se podía observar de modo directo nuestro objeto de estudio. Por eso es que psicologías posteriores como la conductista hacían esa crítica a la introspección y decían, hey, en vez de fijarnos en lo que nos dice la persona, vamos a fijarnos en lo que hace la persona. En todo caso, Wundt es bastante importante porque de alguna manera este hito de haber fundado el primer laboratorio de psicología ayudó o contribuyó a que se separara la psicología de la filosofía. La filosofía y la psicología eran vistas como lo mismo, o mejor dicho, la psicología se consideraba una parte de la filosofía. Y bueno, actualmente no es así. Actualmente la psicología y la filosofía se ven como dos áreas de conocimiento aparte. Eso con respecto a la psicología. Ahora empecemos a hablar de la educación. La primera distinción o primera precisión importante que hay que hacer es no confundir la educación con las ciencias de la educación. ¿Qué quiero decir? La educación es un proceso humano que está presente siempre, nos estamos educando constantemente, que podemos estudiarlo. Y eso es lo que llamamos las ciencias de la educación. Por eso es un error decir que la educación es una ciencia. ¿Okay? Nosotros podemos hacer ciencia sobre la educación, pero es como decir que el aprendizaje es una ciencia. Eso sí sonaría un poquito más raro. El aprendizaje es una ciencia. No, podemos hacer ciencias del aprendizaje, pero el aprendizaje no es una ciencia, es un objeto de estudio. Igual pasa con la educación, es un objeto de estudio. ¿Okay? Los humanos siempre se están educando. Muchas veces la educación se asocia al aula de clase, pero eso también es otra imprecisión. La educación no solo está presente en el aula de clase. Antes de que vayamos al aula de clase, en la familia ocurre educación. Desde que nacemos ocurre educación. E incluso se pudiese discutir si no ocurre antes de que nacemos. El niño, cuando está en la barriga, ya tiene sus oídos plenamente desarrollados. Empieza a oír los sonidos del ambiente. Empieza a escuchar a su madre. Se han hecho investigaciones que demuestran que los niños recién nacidos pueden reconocer la voz de su madre. Así que ya en la barriga él empieza a aprender. Empieza a recibir cierta educación. Así que pudiésemos decir que es un proceso que comienza antes de nacer. ¿Qué caracteriza ese proceso? La palabra educación, cuando uno analiza su origen etimológico, como lo hicimos con la psicología, viene de educere, que implica guiar, conducir, formar. Y para hablar de guiar, tenemos que hablar de al menos dos personas. Alguien que guía y alguien que es guiado. O sea que para que haya educación, al menos hay dos. Así que una de las principales características de la educación es que es un proceso social. Ojo, hay que tener cuidado con un detalle. Por ejemplo, algunas personas podrían confundirse pensando que cuando uno está leyendo un libro, ¿verdad? Realmente uno está uno solo. No hay un proceso social. Pero recuérdense que el libro lo escribió alguien. Y que si bien esa persona no está ahí, esa escritura implica un proceso social y una relación tal vez no directa, tal vez indirecta, pero con esa persona que escribió el libro. Así que ahí hay un proceso de educación. Leyendo un libro hay procesos educativos. Vamos a esa precisión. Ahora, ¿qué roles pueden jugar las personas que están en ese proceso social? Por un lado, tenemos personas que van a querer que el otro aprenda y que tratan, a partir de ello, de comunicar sus aprendizajes, de comunicar sus experiencias. Esos serían los que enseñan. Y tenemos por el otro lado los que aprenden.
y que además los que enseñan tienen como fin que el otro aprenda. De tal manera que llegamos a otra característica de la educación importante, que el fin de la educación es el aprendizaje. Es un proceso social en donde se pueden jugar dos roles, la enseñanza o el aprendizaje, y el fin de la educación es el aprendizaje. Así que, antes de continuar, seguir analizando el proceso de educación, tenemos que entender bien primero ese concepto de aprendizaje. Pasemos primero a entender el concepto de aprendizaje, luego seguimos otra vez volvemos al concepto de educación. ¿Qué pasa con el aprendizaje? La educación es un fenómeno casi restringida exclusivamente al género humano. Ojo, también se han encontrado ciertos procesos, ciertas formas de educación primitiva en los chimpancés. Se ha logrado grabar cómo los padres se ponen al frente de sus hijos y les enseñan ciertas conductas, por lo menos abrir una nuez con una piedra, e incluso se ha visto cómo corrigen a las crías. Cuando están, por ejemplo, haciendo la conducta de tratar de abrir la nuez con la piedra, le dan otra piedra, le dan otro palo, le acomodan la nuez. Entonces, ahí pareciera que el adulto tiene cierta intención de que el sujeto aprenda. Sí se ha visto que en el chimpancé ocurre, pero es en la otra especie, además del humano, donde se ha visto ese proceso. Por el contrario, el aprendizaje no es solo del género humano, no es solo de los chimpancés. Todos los animales aprenden en general. Vamos a hablar de procesos de aprendizaje en todo el reino animal. Así que el proceso de aprendizaje es un proceso más amplio. También pudiésemos decir lo siguiente: todo proceso educativo involucra un proceso de aprendizaje. Lo logre o no el aprendiz aprender, en la intención del que enseña es que aprenda. Y el aprendiz trata de aprender, lo logre o no. Así que involucra un proceso de aprendizaje. Ahora, y bien toda educación involucra un proceso de aprendizaje, no todo aprendizaje involucra un proceso educativo. Porque hay aprendizaje, incluso en el humano, que pueden ocurrir individuales, sin que hubiese un proceso social. O sea, un niño que fue soltado en una selva aprende cosas, como la historia de Tarzán. Ahí hay procesos de aprendizaje, pero no hay procesos de educación, no hay guía de nadie, no hay un proceso social. Igual pasa con muchos animales. Hay un aprendizaje individual. En ese aprendizaje individual no podemos hablar de educación. Pero empecemos a analizar qué significa ese concepto de aprendizaje, cuáles son sus características principales. La principal característica del aprendizaje es que es un cambio. Cuando aprendemos, cambiamos. Generamos algo nuevo. Y además es un cambio relativamente permanente, porque lo que aprendemos lo podemos usar posteriormente por un tiempo. Cuando decimos relativamente permanente, no es solo un estado temporal que ocurre por unos minutos, por unos días, y que después no genera ningún efecto permanente en el sujeto. Tú tienes una manera de ser sobrio, pero bueno, cuando consumes alcohol cambias. Entonces dice, bueno, eso es producto del aprendizaje. No, es un efecto temporal producto de la droga. No genera ningún cambio relativamente permanente, ¿no? Pero además, no solo depende de que sea relativamente permanente. ¿Qué genera ese cambio? El cambio que tiene que ver con el aprendizaje es aquel que es producto de la experiencia. Hay cambios que no son producto de la experiencia. Hay cambios que son producto de nuestra estructura biológica. En alguna etapa de nuestra vida, bueno, si nos ponemos viejitos, nos empiezan a salir canas. En alguna etapa de la vida, a las mujeres le viene la primera menstruación. A medida que vamos desarrollándonos, vamos creciendo en estatura. Esos son cambios que son productos de nuestra programación biológica. Esos cambios productos de la programación biológica las llamamos maduración. Y que tienen que ver con nuestra constitución biológica, que a su vez es producto de un proceso de evolución de las especies. Todas las especies se están transformando constantemente, mediante lo que explica Darwin como proceso de selección natural. En la medida que vivimos ciertas condiciones ambientales, ciertos individuos se adaptan mejor a esos ambientes y es más probable que sean los que se reproduzcan, y así con el tiempo van cambiando, ¿no? Claro que este proceso dura millones de años. La ventaja del aprendizaje es que puede ocurrir en minutos, horas o incluso segundos. Pero sigamos analizando las características del aprendizaje. Ok, dijimos que es un cambio, que es relativamente permanente, que es producto de la experiencia, pero es un cambio ¿de qué? Las definiciones de aprendizaje suelen decir que se trata de un cambio en los patrones de conducta. Esto no es lo mismo que decir que se trata de un cambio en la conducta. Decir eso es una redundancia, porque la conducta ya dijimos que es cambio. La conducta implica cambiar, modificar las relaciones con tu espacio. Así que decir que el cambio cambia es como una redundancia. ¿Qué es lo que realmente cambia? Esa conducta puede generar ciertos patrones, ciertas formas de comportarse similares en las mismas situaciones.
lo que podemos llamar un hábito. Ahora, los patrones, esos hábitos, esas formas de comportarse similar pueden cambiar con el tiempo y eso es lo que llamamos aprendizaje. Así que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de un cambio en los patrones de conducta. Por lo menos así lo observamos. Porque hay que aclarar que hay algunas teorías que suponen que el aprendizaje no solo es un cambio de la conducta, también es un cambio que ocurre por dentro y que lo evidenciamos a través de la conducta. Son teorías que diferencian el aprendizaje de la ejecución del aprendizaje. Yo puedo aprender observando, en ese momento no estoy ejecutando el aprendizaje y a los días, bueno, aplico lo que aprendí observando. Ahí hay una diferencia entre el aprendizaje y la ejecución. O sea que lo que sí podemos decir es que la única manera es que podamos darnos cuenta de que alguien aprendió es a través de la conducta. Ahora, el aprendizaje también genera una adaptación. Esa es otra característica importante del aprendizaje. Nos permite adaptarnos al ambiente. El ambiente está cambiando constantemente. La evolución también nos permite adaptarnos al ambiente, pero es un cambio que ocurre mucho más lento. Puede tardar miles de años, incluso millones de años. El cocodrilo tiene una forma, una estructura, unos dientes fuertes, parece un tronco, se mete bajo del agua, acecha la presa y cuando los animales se acercan al agua, él los atrapa y se los lleva para el agua y los ahoga. Ahora, esa estructura que él tiene es producto de la evolución, de su estructura biológica. Y esa estructura biológica existe desde antes de los dinosaurios. Y se ha mantenido así porque es una estructura exitosa. Por eso no ha cambiado mucho. Ahora, hay especies que se han ido transformando. Por lo menos la especie humana es mucho más reciente. No se le calcula más de 1 millón de años a la especie humana. Y así pasa con muchas especies. Nosotros tenemos situaciones en donde podemos ver cómo hay especies que han cambiado. Incluso producto de los humanos. Como por lo menos ciertas especies de vegetación que nosotros consumimos, ciertas especies de granos como el maíz, al comienzo tenían un grano mucho más pequeño, pero nosotros los hemos ido seleccionando hasta que tengamos los granos más grandes. O en el caso de los animales tenemos el caso de los perros. ¿Qué son los perros? Lobos. Esos son los perros. Lobos, hace miles de años, los humanos, bueno, normalmente los lobos vivían cerca de los humanos porque se quedaban con los restos de las cacerías de los humanos y entonces se quedaban cerca de los humanos. Compartían las mismas presas. Y tarde o temprano los humanos encontraron crías de lobo abandonadas, puede ser, o que los lobos se habían ido y las adoptaron, se las llevaron. ¿Y qué se dieron cuenta? Que el lobo se adaptaba a la manada humana, la asumía como su manada y que cuando iban a cazar él iba, y además eso les traía ventaja porque el lobo tiene más olfato que el humano, tiene mejor oído que los humanos, identificaba más rápido a las presas. Entonces se dieron cuenta que era útil tenerlos y los fueron criando poco a poco hasta que tenemos a nuestros actuales perros. Bueno, ahorita actualmente hasta se modifican genéticamente, así que bueno, se agrega otro elemento que los modifica más. Ahora, ¿qué pasa? Ese proceso de evolución es sumamente lento. El aprendizaje, ¿qué nos permite hacer? ¿Qué nos permite hacer la evolución? Cambiar más rápidamente. Por eso, el animal que aprende tiene mayores capacidades de cambio y por lo tanto mayores capacidades de adaptarse. Todo aprendizaje tiene una naturaleza adaptativa, hasta los que nos parecen más extraños. Hasta aprendizajes como por ejemplo que el niño aprenda a hacer pataletas para su mamá, se tira al piso, grite y llore, tiene una naturaleza adaptativa, que es conseguir cosas de su mamá. Así que él logra cosas haciendo eso. En la agresividad que muestra un niño en un colegio, él logra cosas haciendo eso, se hace respetar. Es decir, así nos parezca un comportamiento desadaptativo, tiene siempre una naturaleza adaptativa. El hecho es que los cambios que son productos de nuestra evolución se resumen en la maduración y los cambios que son producto del aprendizaje se suman y generan lo que se conoce con el nombre de desarrollo. Eso es el aprendizaje. Entonces ya hemos entendido el aprendizaje. En el humano, como les decía, que es donde se ha desarrollado principalmente la educación, la enseñanza, ese compartir de las experiencias ocurre a través del lenguaje sobre todo. No es la única manera, también a través de la observación puede ocurrir. Pero el lenguaje nos ha dado una habilidad particular que ha potenciado mucho la educación, que tal vez ha hecho esa gran distancia que hay entre el chimpancé, que tiene una educación muy simple, basada en palos y piedras, a la educación humana. Porque a través del lenguaje yo te puedo decir las experiencias, te puedo compartir las experiencias. Por ejemplo, una leona puede intentar que sus crías aprendan cosas. Pero ¿cómo les comunica sus experiencias? Lo máximo que hace es soltarle un animalito herido y que ellos mismos tengan que descubrir cómo matarlo, cómo cazarlo.
Eso es una cosa que se ha reportado en videos de cómo las madres le llevan animales heridos a sus crías para que ellos aprendan. Pero tienen que aprender ellos mismos. No les puede decir a la mamá, mira, muérdelo por aquí, haz esto así, haz esto asado. No se lo puede explicar. ¿Qué le falta? Le falta el lenguaje. Ojo, en los animales hay comunicación a través de gestos, a través de sonidos. Pero el lenguaje implica un sistema de símbolos arbitrarios que nos permiten compartir nuestras experiencias. A pesar de que nosotros tengamos unos palitos y unas rayitas, ahí, ese rayito y esas palitas significan jirafa, a lo mejor hay otros rayitos y otros palitos en otro idioma que también significan jirafa, y a lo mejor otras en otro idioma, pero todas se refieren al mismo significado. Esa posibilidad de tener significados compartidos y podernos expresar a través de un lenguaje es lo que nos permite compartir las experiencias. Por lo tanto, el lenguaje es clave en la educación humana. Y nos permite transmitir las experiencias de generación en generación. Es decir, la generación anterior te cuenta su experiencia y después tú se la cuentas a la siguiente, y después tú se la cuentas a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, de tal forma que podemos tener experiencia o compartir experiencias con personas que murieron hace mucho tiempo, y que podemos tener experiencias y conocimientos que vienen de miles de años, de antes de Cristo. Parte de la matemática que se estudia en el bachillerato actualmente es de antes de Cristo. ¿Y cómo hemos logrado eso? A través del lenguaje, bien sea oral o escrito, se comparten esos conocimientos y se van transmitiendo de generación en generación. Y no solo ese tipo de conocimiento, también un baile, ¿verdad? Un baile de una población, o una comida. A lo mejor eso comenzó con una sola persona que hacía la comida, después se la mostró a otra persona, a sus hijos, eso la compartieron con otros, y se va difundiendo ese plato, se convierte en un plato típico de la zona, y así otras costumbres. Y todo ese conjunto de costumbres, conocimientos, hasta el mismo lenguaje, es lo que compone nuestra cultura. De tal manera que no podemos hablar de cultura sin educación. La cultura es un producto de la educación. Debe transmitir conocimientos de generación en generación. Así como dijimos que el aprendizaje tiene ventajas sobre la evolución, porque la evolución es mucho más lenta, el aprendizaje permite adaptarnos mucho más rápido. Por cierto, los seres humanos somos máquinas de aprender. ¿Okay? Hemos desarrollado un sistema nervioso mucho más complejo, unos cerebros más grandes. Nuestro cerebro está replegado en sí mismo. La corteza cerebral tiene unas circunvalaciones que hacen que él se repliegue en sí mismo, está como enrollada. Entonces, por eso usted puede tener un hilo, por poner un ejemplo, que tiene muchos metros de distancia, usted lo enrolla todo y le queda una pelotica. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, él está como enrollado en sí mismo, para lograr que la corteza cerebral quepa en ese espacio que tenemos. Pero a pesar de eso, tenemos un cráneo bastante grande, sobre todo cuando nacemos. Cuando nacemos, los niños tienen un cráneo muy grande y eso ha hecho que nuestro nacimiento sea bastante peligroso. Si nosotros no recibiésemos atención médica, no recibiéramos ningún tipo de ayuda de otro humano, me refiero a las madres, cuando van a dar a luz, no recibieran ningún tipo de apoyo de otro humano, lo más seguro es que el niño moriría. Por lo menos en un 30% de los nacimientos morirían, o la madre. ¿Okay? Es un nacimiento muy riesgoso. Tal vez, lo digo para las mujeres y además las que son madres, sepan que su parto tal vez sea el parto más doloroso de la naturaleza y más trabajoso. Usted ve que por lo menos hay especies donde, bueno, esas crías nacen y ahí mismo están paradas, la madre apenas sufre, lo hace hasta parado y sigue caminando como si nada, pero nosotros no. En el caso del humano, bueno, el parto es sumamente trabajoso y pone en peligro la vida de la madre y del hijo. ¿Por qué? Básicamente porque nacemos demasiado cabezones. Y bueno, ¿por qué nacemos tan cabezones? Para poder guardar ese cerebro complejo que ya está desarrollado desde que nacemos. Nuestro cerebro es una máquina de aprender. Es la principal arma del ser humano. No tenemos dientes grandes, no tenemos una gran fuerza. Si ustedes nos ponen a competir en términos físicos con un león, el león nos va a ganar. Si nos encierran en una jaula con un cocodrilo, un león y un chimpancé, al primero que matan es al humano. Porque nosotros no tenemos armas físicas, o en todo caso nuestra arma no se ve. Nuestra arma está en nuestro cerebro y en nuestra capacidad de aprender, que ha terminado generando esta forma de aprendizaje especializada que llamamos educación. Ok. ¿Y cuáles son esas ventajas de esa forma de aprendizaje especializado que llamamos educación con respecto al aprendizaje normal que tienen las otras especies? Lo primero
es la siguiente: la capacidad de difusión que tiene los contenidos del aprendizaje en la especie. Un aprendizaje individual, un individuo aprende, vive una experiencia y aprende un individuo. Pero en el caso de la educación, un individuo aprende y esa experiencia la comparte con este y con este. Y este la comparte con este y con este. Y este la comparte con este y con este. Y así sucesivamente la cadena se va extendiendo hasta que un conocimiento puede compartirse con miles, incluso con millones. Y además agregando el plus de que estamos en la era de la información, donde la información fluye rápidamente. Así que un conocimiento no solo se comparte con miles y millones, sino que se puede compartir en pocos segundos a través de las redes sociales. O sea que con las redes sociales y con las redes tecnológicas hemos aún aumentado más nuestra capacidad de educarnos, nuestra capacidad de recibir información. Así que la capacidad de difusión de la educación es una de las ventajas con respecto al aprendizaje individual. Podemos difundir nuestras experiencias y esto puede cambiar la especie completa en un día, en cuestión de segundos o de minutos, con una nueva información que se conozca y que ya dominan todos los individuos porque se comparten a través de las redes sociales. La posibilidad de cambio ya no es de un solo individuo, sino de toda la especie completa. Algo que jamás pueden soñar una especie que solo aprende de modo individual. La otra ventaja de la educación es que no solo es que podemos compartir los saberes con el siguiente y con el siguiente y con el siguiente, sino que tal como se representa en el gráfico, los círculos se van agrandando. Es decir, tú recibes un saber y lo mejoras y lo completas y lo desarrollas. Este lo recibe y lo mejora, lo completa y lo desarrolla. Este lo reciba y lo mejora, lo completa y lo desarrolla. Así que empieza a ocurrir una acumulación y mejora de saberes a través del tiempo. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, un celular. Fíjense todos los conocimientos que implica poder construir un celular. En el celular, empecemos nada más por los materiales. El vidrio de la pantalla, hay que producir el vidrio, aprender a trabajarlo. El plástico, que implica muchos los componentes del celular. Implica manejar el petróleo, extraerlo, poder transformarlo en plástico. Hay metales que están implicados en los dispositivos electrónicos, manejar los metales, extraerlos. Tienes que descubrir la electricidad, tienes que conocer la electricidad, tienes que aprender a manejar las ondas electromagnéticas y a transmitir información a través de ellas. Tienes que mandar cohetes al espacio, poder diseñar satélites y ponerlos en órbita, para que llegue la información vía satélite al celular. Podemos seguir hasta el punto de que en un celular puede estar involucrada matemática de antes de Cristo. O sea que en un celular no solo hay miles de personas que ayudaron a producirla en este momento, sino que hay personas que murieron incluso hace miles de años, pero que sus conocimientos están involucrados en la construcción del celular. ¿Y cómo hemos logrado eso? Porque hemos transmitido los conocimientos de generación en generación y los vamos mejorando y mejorando. Sin esta capacidad, la mayoría de las cosas que conocemos no existirían, porque no le alcanzaría la vida a un individuo para descubrir todas esas cosas. Lo podemos hacer porque el conocimiento lo compartimos y lo mejoramos. Lo compartimos y lo mejoramos. Y así el conocimiento se va acumulando y perfeccionando, acumulando y perfeccionando. Eso es algo que solo podemos lograr con la educación. Y en eso está basado casi toda nuestra cultura, casi todos nuestros descubrimientos. Ya dijimos que la educación ocurre no solo en el aula de clase. Eso es una imprecisión, decir que la educación ocurre en el aula de clase. La educación ocurre desde que nacemos o incluso desde antes que nacemos. Ahora bien, la sociedad se organiza y puede crear ciertas instituciones sociales que tienen como fin la educación. A esa educación, que en la actualidad la asociamos al aula de clase, podemos llamarla como educación formal. A mí me gusta más la palabra educación institucional, me parece más correcta. Pero bueno, lo que se suele mencionar en la literatura es educación formal, así que hablemos de la educación formal. Un poco como hablamos de la psicología y de su historia, de cómo surgió, hablemos entonces de la educación formal, porque les aclaro de una vez que esa educación formal va a estar muy ligada al origen de la psicología de la educación. Sin aula de clase no hay psicología de la educación. Bueno, la educación formal. Hay sistemas educativos antiguos en la educación, que desde antes de Cristo existían
sistemas educativos en la India, en China, en Egipto. Los hebreos también tenían un sistema educativo, los griegos tenían un sistema educativo. En la mayoría de esos sistemas, la educación estaba ligada a la religión, como por lo menos en la India, existían los brahmanes, que eran como una especie de sacerdotes o de gurú, que guiaban a los demás en la enseñanza religiosa y en la trascendencia, en la iluminación, en el desarrollo de esas habilidades religiosas y esos conocimientos religiosos. Esos brahmanes tenían que pertenecer a cierta clase superior de la sociedad, serán sociedades de casta. En China, por ejemplo, la educación estaba centrada en la defensa del orden moral. Ellos trataban de desarrollar algo que llaman el Li, que eran normas interiores, normas de formación moral que la persona debía interiorizar. Y hay una educación que además enseñaba saberes como que relacionadas a la música, a ceremonias de diferentes tipos, a la escritura, a la matemática. En Egipto, también como en la India, estaba muy relacionada a maestros espirituales, sacerdotes, a la enseñanza de la religión y de ritos religiosos. Sin embargo, también se enseñaban escritura, letra, cálculo, natación y gimnasia, por supuesto religión. Y también, tanto en China como en Egipto, la educación era parte de la clase dominante. Igual pasa en los hebreos. Los hebreos también, la educación estaba relacionada a la religión, a la enseñanza del Talmud, que es como la Biblia en el hebreo, ¿no? La educación estaba dirigida a formar dos tipos de personas: los escribanos, que eran los que se dedicaban a interpretar la ley, ¿okay? Y además eran copistas de la ley, se copiaban los textos, y los rabinos, que eran los maestros religiosos, los que se dedicaban a la enseñanza de las religiones. Muy bien. También había como una especie de educación superior que en los hebreos, en donde se enseñaba medicina, astronomía, geometría, literatura, teología, geografía, ciencias en general. Y bueno, era una educación también para privilegiados. Solo algunos sectores de la sociedad podían acceder. Por último están los griegos, tal vez de los más conocidos, ya que bueno, grandes maestros como Platón y Aristóteles seguro han oído hablar de ellos. En este caso, la enseñanza estaba dirigida a dos vertientes: un desarrollo de la parte física, había como una educación física, un esfuerzo en que el individuo desarrollaba su cuerpo, y la parte intelectual. En Grecia, el mito era muy diferente a lo que vemos ahorita, de que el intelectual es flaquito. En Grecia el físico era muy importante, o sea, se trabajaba la parte intelectual en armonía con la parte física. La mayoría de los filósofos griegos se parecería más a fisiculturistas, que ahorita se asocian, a veces uno asocia un fisiculturista con alguien que no tiene inteligencia. En Grecia eso no se podía asociar jamás, porque en Grecia el que era inteligente también era fuerte, también iba a la guerra. Y bueno, hay un trabajo sobre todo en esa parte física, en la gimnasia. O sea, y también, claro, la parte de la filosofía, la parte de la gramática, de la música, del dibujo. Y en los griegos, bueno, era una sociedad de élite. En la Grecia era una sociedad de esclavos. Obviamente los esclavos no recibían educación formal, tampoco las mujeres. Era una educación que estaba reservada solo a los hombres. Ahora, en líneas generales, todos esos sistemas educativos comparten como una idea similar a cómo se generaba la educación. La educación giraba en torno al maestro. Esa palabra maestro a nosotros en nuestra sociedad a veces hasta da pena, y decir que uno es maestro. Ese está muriéndose de hambre. Eso es lo menos que te dicen. ¿Okay? Lamentablemente en Venezuela la palabra maestro ha perdido relevancia, importancia y respeto. Bien extraño, porque la palabra maestro, ¿qué significa el maestro? El maestro es el más sabio, el maestro es el que tiene mayor jerarquía. El maestro se adoraba, el maestro era el gurú, el que guiaba a los pueblos, al que se le consultaba siempre. ¿Okay? El maestro era como una especie de líder espiritual. Claro, en esa educación, bueno, no era que uno iba y uno ya tenía derecho a estudiar con el maestro, ¿no? El maestro escogía a sus discípulos. Normalmente el maestro vivía en algún templo apartado y usted tenía que convencer al maestro de que trabajara con usted, tenía que ganarse su cariño. Y no era que usted se iba para su casa, seguía haciendo sus labores, no, usted se iba a vivir con el maestro. El maestro se convertía en su familia. Usted dejaba su familia y vivía con el maestro, estaba con él día y noche y hacía todas las labores con el maestro. Y las clases no se daban en una de clase, se hacían como a lo mejor aparece en la foto, en un jardín sentado, él está ahí sentado y tú estás ayudándolo en algo y él te va echando cuentos, te va contando experiencias que te ayudan a mejorar, ¿eh?
También el fin del maestro era lograr que el sujeto mejorara, evolucionara, lograr la iluminación y la trascendencia, muchas veces relacionado a eso, al desarrollo espiritual. Y era una visión muy particular, una clase como muy particular. El maestro se convertía como en parte de tu familia. De hecho, era común que el alumno más avanzado del maestro se casaba con la hija del maestro. Así que la relación del maestro en la antigüedad era muy diferente a como entendemos el maestro ahorita. Y entendamos que en este momento no estamos hablando de aula de clase. Por lo menos Platón y Aristóteles, la mayoría de las charlas y las conversas con sus discípulos eran caminando, hablando en un jardín, ¿ok? Al aire libre. El aula de clase es un invento posterior. Bueno, eso es la educación en la antigüedad. Para seguir avanzando, realmente la clase no pretende tener grandes precisiones históricas. Recuerden que no es una clase de historia, es una clase de psicología de la educación. Estamos tratando de entender por qué surge el problema de la psicología de la educación y que tiene que ver con el aula de clase. Ya vamos a explicar por qué. Bueno, si seguimos avanzando, en la Edad Media, del siglo V al siglo XV, se impone la educación católica y juega un papel muy importante en cómo entendemos la educación actualmente y a lo largo de todo ese tiempo, ya que la educación era guiada sobre todo por cura, ¿okay? Por sacerdote. Eran los que daban las enseñanzas religiosas, pero también, bueno, enseñaban algunas ciencias como la matemática. Aristóteles se consideraba la ciencia de la época, así que se estudiaba Aristóteles. ¿Okay? Y también eso generó cierta forma de entender la educación, basada en esas creencias religiosas. En la visión católica, ¿qué es lo que se supone? Que el hombre está propenso al pecado, a las pasiones bajas, al deseo. Y todo eso se desvía del camino de la virtud. Y eso forma parte de los deseos del cuerpo. Así que tú debes someter el cuerpo. Si usted comete un pecado, debe recibir una penitencia. La mayoría de la gente en la antigüedad rezaba dándose ciertos latigazos, tenía como cierto cuero con el que se golpeaba la espalda mientras rezaba. El dolor era asociado al desarrollo, a la trascendencia, a la virtud, al camino de Dios. Entonces hacía falta como fustigar al cuerpo, que entendiera que tú eras el que tenías el control, porque el cuerpo te llevaba al deseo, al pecado, al demonio. Así lo veían en la religión católica. También entiendan que, bueno, en esa situación del pecado y la penitencia, esa la penitencia era la muerte. El catolicismo tuvo mucho poder, y eso es otra cosa que no entendemos. Ahorita vemos el Papa como gente, bueno, pero es que el Papa antes tenía ejército y hacía la guerra. ¿Okay? Y había un tribunal de la Santa Inquisición que condenaba a la gente por hereje y lo podía quemar vivo. Y normalmente los torturaban antes, porque la idea era que tú debías pagar tus pecados con el sufrimiento, que debías sacrificarte como lo hizo Cristo, que lo hizo en la cruz. O sea, el sacrificio era físico, de dolor. Y con esa penitencia, bueno, tú pagabas tus pecados. Y muchas veces te mataban porque ya que pagaste tu pecado, bueno, ya tienes tu alma limpia, ya puedes ir al cielo. ¿Para qué te voy a dejar aquí? Para que sigas pecando. Son lógicas, nos pueden parecer un poquito bárbaras, pero el asunto es que eso era lo que se pensaba. Entonces eso influenció la educación, porque ¿cómo se veía la educación? Igual. Usted está en un aula de clase y bueno, está recibiendo una enseñanza, pero ese es el camino de la virtud. Pero bueno, el cuerpo nos seduce a las pasiones, nos seduce a no prestar atención, a preocuparnos por el placer y no por el estudiar. Entonces había que someter el cuerpo. Entonces era común la disciplina física. La disciplina física, el castigo y todo eso asunto de que los maestros le pegaban a los niños, eso era lo normal. Daban las famosas reglas que le daban en los nudillos, o también, bueno, los ponían en una posición en donde le daban golpes en las nalgas, o los ponían sentados toda la tarde con las manos hacia arriba. Puede ser que algunos de sus padres vivieron alguno de esos castigos. Sobre todo los colegios católicos suelen mantener parte de esa lógica y suelen mantener una disciplina que a veces raya en la violencia física, que está penada por la ley venezolana, pero todavía se mantiene. Otro elemento importante de esa influencia católica en la educación es lo que ocurrió con las primeras universidades. Las primeras universidades en Europa normalmente fueron monasterios al comienzo, lugares en donde se recluían los sacerdotes a dedicarse a la enseñanza religiosa, a las prácticas religiosas, ahí estaban, al desarrollo de su intelecto, de la virtud. Los monasterios se convirtieron en lugares que acumulaban el conocimiento, a veces tenían documentos que no estaban en ningún lugar y que eran valiosos, y estaban en esos monasterios. Entonces había gente que quería entrar a los monasterios y que a lo mejor no eran curas. Muchos reyes o gente que tenía poder
bueno, si no me dejas entrar al monasterio, te voy a invadir el monasterio. Entonces se permitió que al monasterio entraran algunas personas que no eran practicantes de la religión o no eran sacerdotes, vamos a decir, practicantes de la religión seguro que sí, pero por lo menos no eran sacerdotes. Y en esa apertura fueron surgiendo las primeras universidades modernas. Sigamos avanzando en el cuento. ¿Qué pasó después? Unido a esa educación católica también estaba una cierta forma de organización social relacionada a ella. Era una sociedad en que se suele conocer en los libros de historia como feudalismo. Los feudos eran lugares en donde un noble dirigía el feudo. ¿Qué era un noble? Alguien que estaba emparentado con un monarca. ¿Okay? Estaba el rey. Y en la medida que usted estaba más emparentado con el monarca, si era primo lejano, no estaba tan emparentado como un primo hermano. Primo hermano tiene más poder. Y si era un hermano, tiene más poder. Mientras más usted está emparentado con el monarca, tiene más poder. Esa forma de organización social también generaba cierta forma de resolver los problemas en la ley. Es decir, si usted, por ejemplo, iba a un juicio en esa época, el juicio no se iba a desarrollar como explicábamos hace rato cuando hablábamos de la ciencia, de que se iban a buscar pruebas que apoyaran su versión y el defendido tenía derecho a aportar pruebas. No, los juicios no eran así. ¿En qué consistía el juicio? Consistía en demostrar cuál palabra valía más. Es decir, si usted lo acusaban de haberse robado algo, iba a venir un juez y entonces la otra persona lo que iba a decir, bueno, mire, yo soy un príncipe, ¿verdad? O soy un marqués, ¿verdad? Tengo nobleza, tengo títulos de nobleza. Y esta persona lo que es un campesino. Mi palabra tiene que valer más que la de él. No puede tomar igual la palabra mía contra la de un campesino. Y entonces el juez hubiese dicho, sí, tiene razón, le hubiesen dado la razón y se acaba el juicio y la otra persona lo hubiesen condenado. Así hubiese sido un juicio en la época de la Edad Media. ¿Qué pasaba? La sociedad estaba avanzando. Se estaban generando muchos descubrimientos tecnológicos. Y cuando comienza la Revolución Francesa, estamos hablando de 1789, ya se había generado un proceso de industrialización en Francia, en Inglaterra, en algunos países de Europa. Y producto de ese proceso de industrialización, había ciertos grupos que tenían mucho dinero, porque eran comerciantes que habían participado en el desarrollo de esas tecnologías, tenían mucho dinero, pero bueno, había esa desigualdad ante la ley. Yo estaba en el feudo de tal marqués y entonces tenía que pagarle los tributos. Si por lo menos usted era un campesino y sembraba maíz, tenía que darle parte del maíz al noble. Y si usted era un comerciante, que ya tenían poder, bueno, tenía que darle parte de su riqueza al noble. Hasta que, bueno, llegó un momento en que se generó esa revolución francesa, esa rebelión, se mata al rey y se impone la República Francesa, que al final degradó en una dictadura, la dictadura de Napoleón. Pero bueno, las intenciones al comienzo eran generar libertad e igualdad. Es decir, que se acabara esa sociedad de castas y de nobles, ¿verdad? En donde, bueno, los príncipes, la palabra del príncipe valía más que la del comerciante. Todos éramos iguales ante la ley. Esa era la idea. Ahora, ¿cómo podíamos ser iguales ante la ley si algunos sabían leer y otros no? Si algunos podían leer la ley y otros no. Si algunos conocían cómo defenderse y otros no. Una conclusión o una consecuencia de plantear ese ideal de libertad e igualdad era crear sistemas masivos de educación. Entonces, pocos años después de que surge la Revolución Francesa, empiezan a plantearse esas ideas de que había que educar a la gente para que realmente hubiese igualdad. El hecho es que empiezan a surgir los primeros sistemas educativos masivos, o sea, que eran dirigidos a todo el mundo, no eran solo privilegiados. Porque, ojo, la Revolución Francesa es 1789. Ya lo que estamos hablando es de 200 años, un poquito más de 200 años hasta ahorita. Poco más de 200 años. No estamos hablando de mucho, no estamos hablando de antes de Cristo. Y por lo menos, la Revolución Francesa influenció los ideales de Miranda, de Bolívar. Pero si usted analiza cuál fue la educación, ¿por qué Bolívar recibió ese pensamiento? ¿Por qué recibió el pensamiento ilustrado, sobre todo a través de Simón Rodríguez? Bueno, porque él formaba parte de una familia rica. De hecho, los Bolívar eran la familia más rica de Caracas. Simón Rodríguez y Andrés Bello le dieron clase a Simón Bolívar de modo particular, porque la familia les pagaba, porque tenía como pagarle. Era la casa más grande del pueblo, la de los Bolívar, porque Caracas era un pueblito. Entonces, ahí vemos cómo ya aquí en Venezuela, en particular, también estaba ese sistema de privilegios que hablábamos en los sistemas de educación. También en la educación católica pasaba lo mismo.
Porque incluso así fuera a ser cura, los curas en esa época no podían ser cualquiera. Los curas tenían plata. Para ser cura había que tener plata. Eso es otra cosa que la gente no sabe. Por lo menos en la mayoría de las organizaciones religiosas, para ser cura tenías que tener plata. Por lo menos en la primera época. Después eso fue cambiando. Entonces empiezan a surgir los primeros sistemas masivos de educación de la Revolución Francesa. Y la idea era que el Estado asumiera como política educar a la gente. Entonces surge lo que se llama, o surgen las bases para lo que se llama después el Estado docente. Y la idea de esta educación ya no era lograr la iluminación y trascendencia, como había sido en los sistemas de educación antiguos. Era lograr un ciudadano, alguien que respetara la ley, alguien que pudiera convivir con los demás. Técnicamente nuestra educación está orientada al mismo sentido, y eso genera una reflexión. Realmente los venezolanos y la educación venezolana genera un ciudadano, alguien que respeta la ley. A veces nos concentramos en muchachos que saben de matemáticos, que saben de biología o que saben de una materia, ¿verdad? Porque después quieren estudiar en la universidad, pero cuando salen a la calle no respetan a nadie, cuando salen a la calle tiran la basura en el piso, ¿no? Estamos generando un ciudadano. Eso es una crítica que le pudiésemos hacer a nuestra educación. Fíjense que cuando generamos esos sistemas masivos de educación, ¿qué es lo que pasa? Ya no se podía seguir educando de modo similar a como se había hecho en los sistemas antiguos, con este maestro, este líder espiritual con el que tú te ibas a vivir. No, necesitas una educación donde tenemos que educar a mucha gente. Y esta gente no puede atender a muchos. La educación así tradicional, bueno, el maestro puede tener 10, 15 alumnos. Y aquí estamos hablando de miles de personas, de educar a todo un pueblo. Entonces surge la idea, así que el Estado docente transforma el maestro en una profesión, por un lado. Y además, no puede ser que te vayas a vivir con el maestro. La idea es que haya un lugar donde muchas personas puedan ser educadas al mismo tiempo. Surgió el aula de clase. Es entonces que el aula de clase no tiene más de 200 años. O sea que desde que existe la humanidad no es un invento tan viejo. Es un invento relativamente nuevo. Lo que pasa es que uno a veces asume cosas hasta como la electricidad, como si siempre ha existido. Y realmente, bueno, en la época de Bolívar no había electricidad. Surgió el aula de clase. Entonces, no podemos seguir educando como se educaba antes. Porque el aula de clase, bueno, el maestro está con 1, con 2. En el aula de clase estás con 30. ¿Cómo educamos? Esa es la pregunta. Ya tenemos un problema. Y recuérdense lo que les había dicho. La ciencia surge con un problema. Tenemos un problema para que surja la psicología de la educación. Empieza a debatirse cómo educar, también basándose cada individuo en las creencias que tenía. Hay un hito histórico importante. En 1890 en Estados Unidos hay una reunión de intelectuales de todo el mundo, donde se debate ese problema, cómo educar. Y esos intelectuales se terminan dividiendo en dos grupos, que al final, por cierto, no logran ponerse de acuerdo, de vez por las posiciones tan encontradas que tenían. Los que ya terminan llamándose los tradicionales y los que terminan llamándose los románticos. Vamos a explicarles qué decían los tradicionales, qué decían los románticos, qué se acusaban uno al otro. Vamos a empezar por los tradicionales y voy a dramatizar un poquito qué diría un tradicional. Ok, voy a hablarles como si yo fuera un tradicional. Yo soy el experto en la materia. Yo soy el que me sé las cosas. Usted no sabe nada. Entonces, ¿qué puede opinar si no sabe nada? Usted lo que tiene es que escucharme a mí. Yo soy el que tengo que darle la clase. Y lo mejor que usted puede hacer es estar en silencio. Pregunte solo si tiene dudas. Pero así como que intervenir, como que aportar para la clase. Si usted no sabe de eso, ¿qué va a aportar? ¿Ok? Y como lo mejor es estar en silencio. Y yo sé que es difícil estar en silencio porque, como decían los católicos, el cuerpo es débil. Uno trata de moverse, de echar broma, de pasarla bien, de guiarse por las pasiones. Entonces, esas pasiones hay que someterlas. Entonces, para que podamos realmente usted pueda aprender, usted tiene que estar tranquilo, callado. Y para eso yo debo imponer la disciplina en el aula. La disciplina es lo más importante y la asignatura. ¿Ok? Trabajar los contenidos de la asignatura que me lo sé yo. En este caso, como pueden ver, ¿quién tiene el papel protagónico dentro del aula de clase? El profesor. ¿El estudiante es pasivo o activo? Es un estudiante pasivo que recibe la información del profesor. Eso es lo que pensaban los tradicionales. Ahora vamos a los románticos. ¿Qué decían los románticos? Bueno, los románticos decían: el niño tiene una curiosidad natural por aprender. Él quiere aprender.
Solo tienes que enfocarte en esos intereses que le van surgiendo, irlo guiando a partir de esos intereses, de esa curiosidad natural por aprender. En ese sentido, el profesor debe ser como una especie de facilitador. Él no te va a decir lo que tienes que aprender, sino que te va a ir guiando en función de tus intereses, dándote y aportándote información, limpiándote un poco ese camino que tú quieres recorrer. Por eso te lo facilita, de ahí la palabra facilitador. Fíjense que aquí, ¿quién tiene el papel protagónico? ¿El profesor o el estudiante? El papel protagónico lo tiene el estudiante. ¿El estudiante es pasivo o activo? El estudiante es activo. Ok. Fíjense que tenemos dos posiciones que en gran medida son contrapuestas, antagónicas. Ahora vamos a hablar de lo que se acusaban cada uno. Los tradicionales le decían a los románticos: esa forma que ustedes tienen de educar lo que va a generar es un caos. Ustedes le van a dar el control del aprendizaje al niño y se van a centrar en sus intereses. ¿Y quién dijo que el niño quiere aprender? ¿Quién dice que el niño los va a respetar? ¿Quién dice que el niño no va a generar un caos en el salón de clase y no va a terminar haciendo algo que nada tiene que ver con el aprendizaje? ¿Quién dice que va a querer aprender matemática, biología? Nada de eso. Lo más seguro es que se genere un caos y a lo mejor hasta queman el salón y queman al profesor también. Eso es lo que dirían los tradicionales a los románticos. ¿Qué le dirían los románticos a los tradicionales? Los románticos le dirían: bueno, fíjense, ustedes lo ven así porque ustedes creen en una persona que obedece, no en una persona que crea y que es libre. Pero no nosotros, que estamos basándonos en la Revolución Francesa. Porque un paréntesis, los románticos están inspirados en las ideas de la Revolución Francesa. Este libro que aparece en la lámina, Emilio o la educación, es un libro que inspiró a la mayoría del pensamiento ilustrado de Juan Jacobo Rousseau y explicaba un poquito la postura romántica, lo que estamos hablando ahorita. Entonces, bueno, los románticos decían: nada, ustedes lo que quieren es una persona obediente, que obedezca, que les haga caso. Ustedes lo que están es formando esclavos y nosotros queremos formar gente libre. Y para formar gente libre no podemos dar una educación que se base en obedecer. Tiene que ser una educación que se base en crear, que se base en un papel activo, que el aprendiz sea activo. Entonces, nosotros no creemos en esa educación donde el docente va a castigar, donde el docente va a decidir todo lo que hay que hacer. Creemos en una educación en donde es el niño el centro y a partir de sus intereses es que vamos desarrollando los temas educativos. Tradicionales y románticos. ¿Con cuál están de acuerdo? Un ejercicio bueno sería tratar de evaluar los profesores que les han dado clase, incluso a mí, y preguntarse: ¿qué elementos tradicionales tienen? ¿Qué elementos románticos tienen? Tal vez no llegan al extremo de que los tradicionales, bueno, que le van a pegar a los chamos, no llegan a eso, pero a lo mejor han oído esto y esto es típico de un tradicional. Yo soy el profesor y aquí se hace lo que yo diga. Eso es tradicional. ¿Okay? Es una visión tradicional de la educación. Un profesor que le molesta cuando tú estés en contra de su opinión. Eso es una visión tradicional de la educación. ¿Okay? Bueno, entonces, hagan ese ejercicio y traten de evaluar los profesores que les dan clase actualmente o que les han dado clase. Y seguro van a encontrar profesores tradicionales o románticos. ¿Será que podemos combinarlos? Tal vez podríamos plantearlo como una dimensión, en donde está el extremo de lo tradicional, extremo de lo romántico, pero hay gente que tiene algo de tradicional y algo de lo romántico. Algunos autores han planteado eso, pues que no puede ser ni un extremo ni el otro, sino una postura intermedia. También este primer esquema de análisis de la educación, tradicionales y románticos, nos puede servir para evaluar las teorías que vamos a ver. Por ejemplo, la conductista tiende más hacia lo tradicional. Constructivismo y humanismo tiende más hacia lo romántico. El enfoque cognitivo tiene como cosas de los dos, tiene como un punto medio. Entonces, con esto hemos planteado un primer esquema para evaluar las teorías de la psicología de la educación. Y ya tenemos una parte pedagógica, es decir, ya empezamos a pensar, a especular cómo resolver ese problema de qué hacer con ese bojote muchacho dentro de un aula de clase. Pero todavía no hemos hecho ciencia. ¿Por qué no hemos hecho ciencia? Porque estamos en las teorías, pero todavía no estamos haciendo investigación que apoye o que refute esas teorías. Ahora hablemos de la psicología de la educación como ciencia. La psicología de la educación, si tuviéramos que decir que tiene un padre, ese padre es Edward Sorday. A veces se le podría decir incluso que la fecha de fundación de la psicología de la educación es 1903, con el libro de Edward Sorday llamado Psicología Educativa, en donde trataba
de aplicar los principios conductuales que él había desarrollado. Es uno de los precursores del conductismo, ya por eso su teoría la vamos a explicar mejor cuando hablemos del conductismo, aclaro eso. Hoy solo les hago la referencia histórica. Pero bueno, en ese libro él trataba de aplicar los principios que había encontrado de aprendizaje a la educación. Era una educación sobre todo basada en la repetición y el hábito, pero de todos modos eso hablaremos con más calma después. Entonces, padre de la psicología de la educación, Edward Sorday. ¿Qué es la psicología de la educación? Bueno, hagamos una distinción primero con la psicología general. La psicología de la educación no es una parte de la psicología general, es una ciencia incluso con fines distintos. La psicología general trata de comprender cómo ocurren los fenómenos psicológicos, comprenderlo. Es una ciencia general, una ciencia que busca comprender. La psicología de la educación tiene otros fines, es una ciencia aplicada. Es algo parecido a lo que ocurre como la física y la ingeniería. La física busca comprender los fenómenos físicos, pero la ingeniería utiliza los conocimientos de la física para resolver problemas humanos y resolverlos de la mejor manera. Un ingeniero civil construye un edificio no para experimentar, para ver si se cae o no. Él tiene que partir de la idea de construir un edificio que no se caiga, que sea el mejor edificio. Así que la psicología de la educación es así. Trata de mejorar las cosas, no solo comprenderlas. Hace un desplazamiento de lo epistemológico, que es comprender el conocimiento, a lo ético, mejorar. Por eso, podríamos decir que la psicología de la educación es una ciencia aplicada, ¿okay? Por esto que acabamos de explicar. ¿Y qué es lo que estudia? El proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo, que tiene que ver con este desplazamiento a lo ético. No es cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. No es solo estudiar cómo ocurre en el aula de clase, sino tratar de mejorarlo, tratar de encontrar cuál es el mejor método de enseñanza y cuáles son los mejores procesos de aprendizaje. Bien. Por último, vamos a hablar sobre el papel de las teorías, de estas teorías de psicología de la educación para el docente, que es una parte que a ustedes les interesa, ya que ustedes no son psicólogos. La idea es cómo nos puede servir esto para la práctica docente, cómo nos sirven esas teorías. Lo primero que hay que decir es que la experiencia juega un papel importante en la labor docente. Parte uno lo aprende de la experiencia. De hecho, hay profesores en unas épocas que eran no graduados, no tenían experiencia pedagógica y sin embargo lograban ser buenos docentes. También puede pasar que una persona que maneje las teorías pedagógicas no sea buen docente. No es lo mismo tampoco saber un tema que saberlo explicar. Eso hay que decirlo también. Tú puedes tener gente que sabe explicarlo y que no lo domina tanto, pero lo explica muy bien. Pero puedes tener gente que lo sabe mucho, pero no lo explica bien, entonces termina siendo un mal profesor. Entendemos más al que no lo dominaba tanto, pero tiene las habilidades para explicarlo. Entonces, ser docente va más allá simplemente del saber un tema. Hay una experiencia que uno aprende dando clase. Eso no se niega. Y es importante, o sea, no lo vamos a obtener todo simplemente aplicando unas teorías como si fueran unas herramientas, unas recetas de cocina, que si yo aplico, ya puedo dar bien las clases. Eso no es así. También hay que decir que la docencia implica no solo unos conocimientos pedagógicos, sino unas habilidades personales, sobre todo habilidades comunicativas. El docente tiene que aprender a comunicarse, tiene que aprender a explicar, tiene que tener habilidades para comunicarse a los demás, sobre todo esas principalmente. Y si no las tiene, puede dominar muchas teorías, pero no de bien las clases. ¿Cómo podemos entonces usar las teorías y para qué nos sirven? Las teorías psicológicas, primero que todo, deben generar un proceso de transformación personal. Yo les aconsejo que traten de aplicar las teorías y la psicología a su vida diaria. Conócete a ti mismo primero. ¿Quieres usar la psicología para los otros? Bueno, primero úsalo en ti mismo. Queremos hablar de educación. Bueno, veamos cómo estamos educando a nuestros hijos, por ejemplo, si tienen hijos. Veamos cómo nosotros hacemos las cosas. Tratemos de mejorar nosotros mismos y transformarnos. Y lograr un docente, una de las cosas importantes, que logra controlar sus emociones y que logra comunicarse efectivamente. Logra mantener la ecuanimidad ante los problemas también. Es decir, que usted no llegue a un representante alterado, angustiado, y a lo mejor no lo trata bien, y usted cae al mismo nivel y también lo empieza a tratar mal, y al final lo que se genera es una pelea. Usted no se comportó como un docente. Parte del asunto es aprender a mantener la ecuanimidad.
a tener una inteligencia emocional, para no dejarnos llevar por esas drogas naturales que tiene el cuerpo, que son las emociones. Estamos en ira, bueno, hay palpitaciones, nos sentimos mal, somos infelices en ese momento. ¿Cómo logramos controlar nuestra ira? Bueno, de una vez le doy un tips: respire, enfóquense en su respiración. Eso por un lado, la transformación personal a través de las teorías. Por otro lado, las teorías nos dan como un marco normativo. No nos dicen lo que hay que hacer, porque yo le puedo decir, haga esto, y a lo mejor no funciona. A lo mejor funciona en un grupo y en otro no funciona. También puede pasar que le funciona a un profesor y a otro no. Trate de adaptar las teorías a su manera de ser. Si usted no es una persona que es dinámica, que le gustan los juegos, bueno, no se ponga a hacer juegos, porque lo más seguro es que no se va a sentir cómodo y le van a salir mal. Y puede ser que a otro que sí sea mucho más dinámico, pero usted lo quiso imitar, bueno, pero es que usted no es él. Así que tiene que entender un poquito cuál es su personalidad. Tiene que también aprender a definir con qué teorías usted se siente más cómodo, con cuáles prácticas usted se siente más cómodo. Hay una parte que tiene que ver entonces con un conocimiento personal. Y por el otro lado, entender que las teorías son como un marco normativo, nos dan como unas reglas para comportarnos. Nos dicen, epa, no le pegues a los chamos, esto está fuera de la teoría. Epa, no hagas esto está fuera de la teoría, esto va en contra de la teoría. Pero dentro de los marcos de acción hay muchas cosas que podemos hacer, muchas estrategias que nos pueden funcionar. No son recetas de cocina, repito, las teorías, que usted aplica y ya todo va a salir bien. Depende sobre todo del factor humano, las características de su estudiante, y cada estudiante es distinto. Cada grupo es distinto y con cada grupo va a generar dinámicas distintas. Y las características del profesor, que debe aprender a conocerse y a entender que no cualquier técnica, no cualquier teoría le va a funcionar igual, porque él tiene una manera de ser, unos rasgos personales que debe conjugar con su planteamiento pedagógico. Bueno, con esto hemos terminado la clase.